Adelante, Rosa María. Muy bien, Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por Buenos estar con días. nosotros. No, gracias a Yo te ustedes. escucho, yo te escucho todos los días, así que vamos a ir metiendo algunas de tus ideas en esta conversación, de las que has escrito en los últimos días y semanas, así un poco mezcladas. Pero empecemos por el gobierno de Dina Boluarte. Un gobierno que cree que ya tiene todo logrado hasta el 2026, están muy cómodos, y que en 6 meses de gobierno, digamos, la evaluación del viernes es, por decirlo menos, pobre, ¿no? Y tú señalas que, y es verdad, el gobierno de Castillo dura 16 meses, menos, menos de 2 años. Un periodo de más de 3 años es casi un periodo presidencial. Podría ofrecer algo un poquito más estructurado. ¿Cómo ves esta parte, la gestión de Dina Boluarte y su idea de que se queda hasta el 2026? Bueno, yo la veo en general la situación política del país con mucha preocupación. Yo creo que efectivamente el balance que ha hecho, en principio el balance de lo que ha hecho es francamente paupérrimo. No ha tocado los dos temas principales que a mi juicio debería haber tocado, como es uno, el tema de los muertos, que parece no entender que es la causa principal de su deslegitimidad y su desaprobación en las encuestas. Por esa razón no remonta. Mientras no resuelve ese problema, no va a crecer en las encuestas, no va a crecer en los niveles de aprobación. La ciudadanía está indignada, aunque no lo manifieste, por la manera en que el gobierno reaccionó respecto de las protestas ocurridas en diciembre y enero. Efectivamente, como tú dices, no hay pena de muerte pues por bloquear una carretera. O sea, no te Ay, pueden matar, no te pueden matar, así lo hagas. Y por más que sea un delito bloquear una carretera, te tienen que detener y procesar y actuar conforme al Estado de Derecho. Pero este gobierno optó, o alguien en el gobierno optó por ese camino, y en lugar de actuar con corrección legal e institucional respecto del desastre cometido, simplemente le quieren echar tierrita y creer que aquí no pasó nada. Y que la gente se va a olvidar y que la gente lo va a pasar por alto y en algún momento esto pasará al olvido. Y eso no es así. O sea, esas heridas duelen y abren heridas que no cierran mientras no se tomen acciones políticas e institucionales y jurídicas adecuadas. Y esa es la razón principal por la cual el gobierno tiene los índices de aprobación que tiene. Y sin embargo no tocó para nada ese tema en su balance de los 6 meses. Y el otro que para mí es grave es el que corresponde al tema del manejo económico. Yo he calificado a este gobierno como vizcarrista en materia económica porque Vizcarra era un especialista, pues tú le escuchabas los discursos de Vizcarra y era haremos tal cosa, además, vamos a hacer, inauguraremos, pero jamás decía hemos hecho, hemos inaugurado, nada, porque no hacía nada. Y estamos cayendo, y lo dicen muchos agentes empresariales, en una inercia institucional pavorosa. Por eso es que la inversión privada no sube, porque aparentemente hay estabilidad política, es un gobierno que se maneja conforme a los criterios más o menos de un esquema ordenado de economía y mercado. Debería haber, por ende, un flujo de inversión privada que retome la dinámica previa a los conflictos sociales. No ocurre, ¿por qué? Porque la crisis política no se resuelve. y Entonces, porque además hay otro factor más. Yo veía ayer el caso este de Sada Goray, y es una empresaria, mueve muchísimo dinero, ¿no es cierto? claro, Pero su forma de relacionarse con el Estado es una forma en la que el empresariado, sobre todo el transnacional, no se va a relacionar con el Estado o no quiere relacionarse con el Estado. claro. Y tú no vas a invertir en un país donde los parámetros, Salvo los chinos, ¿no? salvo los chinos, exactamente, salvo los chinos o las brasileras en su momento, Claro. pero la mayor parte de empresas serias del mundo no se va a relacionar con un país donde tú tienes a una empresaria que te llega a controlar el directorio de 3 organismos adscritos a su sector. Claro. ¡Qué bárbaro! Controló Mi Vivienda, Superintendencia de Bienes Nacionales y Censico, con las mismas personas. No, ¡Qué sí, bárbaro! y Entonces, ahí ese tema, Rosa María, permíteme echarme un poquito sí, de autobombo. sí, Está dormido, está fuera de circulación mediática, y lo retomamos en Sudaca denunciando cómo Sada Goray efectivamente había logrado imponer en ciertas instancias judiciales
la narrativa de que efectivamente era víctima de una extorsión la pobre empresaria. ¿Cómo? Y lo que hemos descubierto después es claramente que era una corrupta, ¿no? Una gran ¿No? corrupta, Una líder, o sea, una tratada con líder. guantes de seda por la segunda de Patricia Benavides, Marita Barreto, inexplicablemente, que Claro. entiendo que ya va a cambiar la política fiscal respecto de ella, luego de todo lo último que se ha conocido, y la van a involucrar y le van a dar un trato correspondiente. Pero efectivamente, el Estado peruano está infestado de corrupción a todo nivel. Es una de las tantas causas de irritación ciudadana y de desaliento de la inversión privada que mientras no se resuelva no va a lograr permitir remontar ello. Esos dos pilares, las muertes de diciembre y enero y la ralentización de la inversión privada, no fueron tocados en el discurso de balance de los 6 meses Que es lo de más gobierno. importante, ¿no es cierto? Es lo más importante. No, y otros minimizados, o sea, siempre te ha preocupado a ti, me consta, el tema de salud pública, que es un tema central en el Perú. El COVID lo mostró, y viene una epidemia de dengue, y lo único que saben decir es que van a apoyar a su ministra, que es un desastre, Sí. que está más preocupada de las fotos y de cómo, de la narrativa, y que dice barbaridades. En 15 días se acaba el dengue y, y tiene ya más de 200 muertos en el Perú, en una epidemia que no tiene precedente, porque es la peor que hemos tenido en la historia del dengue. Sí. Y lo peor, sale el primero a decir que la atacan porque es mujer. Ah, bueno, sí, la Sí, carta del machismo sí, es bueno, que es la misma carta que usa Dina Boluarte, ¿eh? claro. No, pero mira, en 3 años de gobierno se pueden hacer, ya no digamos pues 20 reformas, que sí se podrían No, hacer, ¿ah? Pero digamos ya, seamos concesivos, que es un gobierno mediocre, algo mejor que el de Castillo, sin duda, o sí, sea, porque peor no podría ser, o sea, no hay así es. forma de que lo sea, pero podrían haber algunas líneas maestras de acción en salud pública, en educación pública, Educación es un desastre. en inseguridad Educación, pues, ciudadana. ah, bueno, No hay te nada, roban en la esquina acá, ¿eh? así Por si es, no acaso. hay nada. Entonces, el panorama que yo veo que se asoma para el 2026 es terrible. O sea, y ahora, si se produjese un adelanto de elecciones, yo creo que también va a ser terrible. O sea, yo creo que Terrible. estamos fregados. O sea, que no nos sorprenda el escenario electoral, primero saturado de partidos. O sea, conversaba yo el otro día en un panel con Fernando Tuesta y les decía, pues, si la intención de ustedes con el cambio de esquema de inscripción de partidos era reducir su número para fortalecerlos, no lo lograron, porque va a haber veintitantos partidos No, en la no, es que, contienda. Juan Carlos, el esquema es este. Abre la puerta. Participación sí, pero la primaria es la que te pone el piso del 5%. Claro, bueno, y la descartaron. Es que si no apruebas la reforma completa, no tienes Sí, reforma, tienes un Frankenstein. claro, Entonces, entra con tus militantes. Ya no quiero firma, te flexibilizo si quieres la entrada, pero claro, hay una valla para pasar al siguiente nivel. O sea, el club está abierto, pero no puedes usar todas las instalaciones si es que no me cumples estos requisitos. claro, Entonces, el problema es ese, que tiene que haber una primaria que descarta y te quedas con 10 partidos o 8 partidos. Que eso claro. es lo que te va a quedar después de una primaria. Pero tienes que tener la primaria. Si no tienes la primaria, no te quedas con 8 partidos. Claro, pero como no va a haber, vamos a tener veintitantos No, tiene que partidos. haber, tenemos que pelear porque haya, porque si no, no se entiende el sistema. No se entiende el esquema si es que no tienes una primaria. Si no, Bueno, regresamos a las 700 yo mil creo que firmas, al millón de firmas, ¿no? los partidos lamentablemente son los primeros interesados en que no haya, Ah, no, este, claro. y los del Porque Congreso sería menos, democrático, ¿no? claro. Entonces, yo creo que se viene un autócrata a la vista, de cualquier signo, no sabemos cuál. Al final eso importa poco porque el valor autoritario pesa más que el ideológico en el Pero imaginario popular. ¿tú crees que después de un proyecto autoritario de mano dura, con 49 muertos por arma de fuego, la gente va a votar por eso? Porque eso es muy deseado después de alguien como Castillo, por ejemplo. No, sí, puede ser un desorden, un caos, entonces ahora tenemos a alguien duro, pero que esa dureza sea pedida después de,
tenerla. Claro, pero lo que pasa es que yo no creo que a Dina Boluarte se le vea como un gobierno autoritario y duro. Por más que haya cometido los excesos que cometió, es un gobierno muy débil, ¿no? Está sujeto a lo que el Congreso decida, o sea, Por eso, depende digamos, absolutamente estamos de en un él. proyecto autoritario parlamentario. Claro, es un gobierno débil matonesco. eh, O sea, pero parlamentario, ¿no? y el matón no necesariamente fuerte, digamos, ¿no? Entonces, yo no lo veo, digamos, como que proyecte esa imagen de régimen duro autoritario. Entonces, y adicionalmente, no creo que necesariamente la población termine por votar siempre por algo nuevo respecto a lo anterior. El mejor ejemplo, siempre lo pongo yo, es en el caso de Alan García en su primer gobierno. Ah, O sea, era inimaginable pensar que alguien pudiera votar por el candidato apoyado por ese gobernante, que era Fujimori. O sea, abiertamente apoyado por Alan García, que tenía niveles de desprestigio, pues, absolutos. Y sin embargo, la gente votó por ese candidato. O sea, el ahora, voto no, y popular no en el solamente Perú votó por ese es una candidato, hay incógnita. que decirlo. En primera vuelta, Luis Alba Castro sacó 20% de la votación, quedó Por eso, o tercero. sea, Ahora, un y viejo peor que el aprista me gobierno de dijo, Alan García, creo que con la justa, el Castillo por ahí se ahora, asemeja. te voy a decir algo que me dijo un viejo aprista. Teníamos 300 empresas públicas. Claro. Ese era otro juego. No, y además 300, no había OMPE, no había ahí cualquier no, nada, chanchullo era pueden haber otro. hecho. O sea, Tenían 300 empresas públicas y como me dijo Mesías Guevara, mira, eso fue una anticipación a lo que ha pasado hoy. Me dijo, los partidos ya no tienen militantes, me dijo, tienen empleados o aspirantes a empleados. sí, no, en general, mi tesis que te entiendo que tú también lo acompañaste en un panel anterior a Fernando Así en la es. presentación de su libro, yo estuve la semana pasada, Y no sé cuántas veces va a presentar el es de libro, que la verdad. es una quimera pensar en que puedan en el Perú resurgir partidos fuertes mientras subsista la informalidad que tenemos, que hace que el ciudadano sea no perteneciente, se siente no perteneciente al Estado y por ende es inactivo en términos políticos, hay una apatía política enorme. Y de otro lado, el ocaso de las ideologías que aglutinan o galvanizan a los partidos políticos en partidos ideológicos. O sea, Claro. al no haber ninguna de esas condiciones, en el segundo caso, un fenómeno global, en el primer caso, un fenómeno muy particular del Perú, hacen imposible pensar en la posibilidad de que surjan partidos fuertes. Entonces, yo creo que estamos condenados a partidos tipo APP, Podemos, Avanza País, en fin, Cualquier cosa. cualquier cosa. Están surgiendo algunas iniciativas tipo Libertad Popular, el partido de Carlos Espa, que también tiene una línea ideológica clara, digamos, pero, por ejemplo, ahí en ese caso particular, para ser específico, por qué van por separados? Eso es lo que no se entiende. O sea, si piensan lo mismo, Carlos Espa y Pedro Cateriano, o sea, ¿qué Claro. hacen yendo cada uno por su cuenta? Entonces, la atomización de la derecha a mí me hacía temer que apareciese un candidato disruptivo de izquierda nuevamente con fuerza. Felizmente, la izquierda también se está partiendo en mil pedazos y ya tiene como 8 candidatos, digamos, felizmente. Entonces, la situación, sin embargo, va a generar un Congreso absolutamente fragmentado para el próximo periodo electoral. Yo creo que vamos a ver una crisis política continua. Creo que no se van a producir reformas importantes. Creo que vamos a seguir el camino de deterioro institucional. Entonces, soy muy pesimista respecto del futuro del país en los próximos años. Yo creo que estamos entrando en una fase terminal producto de la inacción de los gobernantes de la transición democrática, preñados además de corrupción, y que eso va a traer cola y está trayendo cola respecto de la crisis política, económica y social que nos toca vivir. Entonces, crucemos los dedos para que el ciudadano peruano se ilumine en el próximo proceso electoral y vote racionalmente por una opción de centro liberal o centro izquierda o centro derecha, digamos, en ese margen, y se olvide de estos extremos autocráticos que tanto en la izquierda como en la derecha van a aparecer sin duda y ya están apareciendo. Hoy minoritarios, felizmente, y bulliciosos, pero en términos de encuestas ideológicas que se realizan permanentemente, el IEP y algunas otras, aún minoritarios. Entonces, ojalá ese país republicano, por decirlo de alguna manera,
prime respecto del otro, pero eso es un albur, digamos. Ojalá que Hoy es ocurra. un Es albur. un deseo. Justamente el jueves voy a ir a una, me han convocado a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para hablar sobre si un centro es posible. Pero yo Ya. siempre creo que es posible, ¿no? O sea, pero justamente, ahora, hay un fenómeno curioso, Juan Carlos. Se nos dice todo el tiempo, el país está Bueno, polarizado. llámanle la atención a los psicoanalistas que en el Perú, dicho sea de paso, tienen un rol protagónico mínimo, ¿no? O sea, en otras sociedades, Francia, Argentina, Estados Unidos, los psicoanalistas son parte de una comunidad crítica que alza la voz permanentemente respecto de lo que ocurre en el Perú. Acá no existen, no tienen voz y voto, no opinan, no se pronuncian. Como Ellos colectivo, no, pero individualmente algunos sí, ¿ah? individualmente, salvo Jorge Bruce, no hay nadie más. Y Bueno, bueno, y más Hernández de vez en más cuando Hernández que está declara, en el Acuerdo Nacional. pero como parte del acuerdo nacional termina siendo pues ni chicha ni limonada, o sea, no Claro. zanja ni confronta. No puede ser que no puede, pues, porque No tiene que puede, esto pues no claro, puede, está fregado, no está puede. fregado, no puede. Bueno, les voy a decir eso, ¿ah? Ya tengo para iniciar mi alocución. Sí, Ahora, regresando al tema, un centro es posible, pero a ver, está el país polarizado porque cuando tú tienes que, no sé, 75-80% del país desaprueba este gobierno, desaprueba el Congreso, quiere adelanto elecciones, yo no creo que el país esté polarizado. Estará polarizado San Isidro, ¿no? Las redes sociales, Miraflores estará polarizado, pero yo no creo que el país esté, si el 80% del país está diciendo, no me gusta este gobierno, no me gusta el Congreso, por favor convoquen elecciones, ¿cuál es la polarización? claro, sí, pues, claro, la polarización está en el 20% restante Claro, que se mata entre ellos, digamos. Pero exactamente. el resto del país está abiertamente en un tono disidente, digamos, ¿no? O sea, no sé, ojalá pase algo. En esa medida, yo creo que, aunque el país lo pida, yo creo que es mejor que las elecciones sean el 2026, en términos políticos, porque creo que hay más tiempo para que maduren y procesen opciones como las que he mencionado, que puedan lograr capitalizar algún Lo que tipo de pasa intención de es que, voto. claro, lo que pasa es que la política pues es antropomórfica, ¿no? Necesitas un líder carismático. Sí, pues, Ese es el tema. O sea, el fenómeno de Alan García se explica en Alan García y se agota en Alan García. ¿Cómo es posible que en 2006 este país lo religiera, ¿no? Después de lo que había pasado en el 90. Claro, habían pasado 16 años, él tuvo un discurso y una estrategia política brutalmente eficiente, consiguió al peor de todos, lo puso delante de él y él fue mejor. Pero Keiko Fujimori quiso repetir esto la última vez y mira cómo le salió. O bueno, sea, lo mejor y que se le va a podía... lanzar otra vez, ¿ah? Y se va a Ah, lanzar no, otra vez. de todas maneras. O sea, Pero es impresionante. En el Perú, los políticos no se jubilan. En otras sociedades, en Europa, y un momento que su segundo mandato dicen, sí, ya basta, ¿no? Acá no. Acá es perpetuo, porque tienen vocación de empleados. Pues en realidad es la verdad. No, Tienen, o y sea, las élites peruanas, pues, que suelen ser bastante torpes y miopes para entender la política peruana, hoy están enamoradas, pues, de un candidato como Carlos Añaños, que yo francamente ya lo veo con alta preocupación por su cercanía permanente en comunicados y demás con la gente de la coordinadora republicana, etcétera. Y además es un tipo que tú le metes el dedo al electrocardiograma y el pulso no se mueve, ¿no? O sea, claro, claro, no te necesitas un buen... genera eso que Enrique Chirino Soto llamaba orgasmo por el poder, o sea, no te lo generan en absoluto. Es, Entonces, es, es un tiene que pésimo haber, candidato. eso es lo que pasa, pues, como yo digo, un líder carismático, ¿no? Entonces sí, pues, si no tienes un poquito, no estamos hablando, a ver, Pedro Castillo era un buen producto político. O sea, lo que le costó la vida a todos los que están ahora en Epicentro fue, mandaron el flyaway y el hombre salió, abrió la puerta de la casa y comenzó a darle de comer a sus gallinas. Claro, Y yo pensé, hoy día votan a todos los de Canal 4, los viroquesanos se van a desmayar, pero era una imagen pura. Eso claro. era lo que era, no era un truco publicitario, eran sus gallinas. No, claro. Y la, No, y la gente quería un hombre honrado. y la izquierda tiene, hay que decirlo, mejores candidatos que la derecha actualmente. O sea,
Guido Bellido es un buen candidato. Guillermo Bermejo es un buen candidato. Antauro Humala es un buen candidato. Verónica Mendoza sigue siendo una buena candidata, a pesar de que es una perdedora nata, digamos. Yo creo que habla como Lourdes Flores, entonces la gente no la soporta, No, 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 no. le cambia de canal, digamos, Mira, en género a televisivo. ella le fue muy bien en una primera elección porque era un producto nuevo, pero ya después ya no, ya no, pues debería jubilarse, pasar ¿no? A los Claro, cuarteles de invierno de la política, apuntalar en otros espacios, pero no ser la candidata, claro. ¿no? Ese es el problema, que en el Perú, como digo, los políticos no se jubilan, no hay forma. Entonces, Keiko Fujimori, por supuesto que quiere ser candidata y por supuesto que lo va a hacer en el 2026. Si las elecciones fueran mañana, no, pero en el 2026 está completamente segura que sí. Sí, de hecho, Y cree que esta vez es la cuarta, sí le va a hacer. sí va a ganar. Ahora sí, ya se dieron cuenta que yo era mejor. El problema es que no entiende que su bancada en el Congreso tiene una conducta que es la misma conducta que tuvo desde el 2016 a la fecha, que tiene una continuidad, que Claro. es la conducta obstruccionista de todo lo que sea bueno para el país. No, y además lo que está pasando es, en el imaginario popular nos gobierna una alianza de facto derechista. Así es. Ese es la idea popular predominante. Este pacto entre el Congreso y el Ejecutivo que nos gobierna, que efectivamente es el que está ocurriendo. Hay un pacto tácito entre ambos poderes del Estado Claro, pero para ultraderechista, ni siquiera derechista. copar instituciones, etcétera, pero es Claro, pero Juan abiertamente Carlos, derechista. ni siquiera es derechista, es ultraderechista. O sea, Así el es. Ministerio de Educación, lo que estaba haciendo Becerra y la que sigue tiene perfil bajo, Pero sigue pero es haciendo lo lo mismo, ¿eh? mismo. Sigue haciendo lo Está mismo. haciendo exactamente lo mismo. Perfil bajito, pero lo mismo. Lo que está haciendo, a ver, sigamos mirando, eh, lo de la bicameralidad, o lo de SUNEDU, Claro, lo de copar el Tribunal Constitucional para que te hagan tus resoluciones exactamente en agradecimiento al nombramiento. O sea, claro. Lo de un los Tribunal procuradores, Constitucional, un Tribunal Constitucional que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto. sí, pues, O sea, ya después de eso, ¿qué? No le tiene ningún claro, respeto a ese Tribunal claro. Constitucional. No, lo de los procuradores, Lo de los procuradores. Entonces, lo que sí, es una pretenden con alianza. los organismos electorales, Claro, es una alianza ultraderechista con fuerzas de choque en las calles. O claro. sea, el brazo que tienen esos 20 o 40 de la pestilencia, que han venido a la puerta de mi casa a gritarme terrorista comunista por decir que a la gente no se le puede matar, Sí, pues, eso es ultraderecha. Y el gobierno a esos grupos no los toca. eso es Tienen increíble. protección policial. Eso es Entonces, no increíble. estamos hablando de una alianza de facto de derecha, estamos hablando de una alianza de facto de ultraderecha, No, y que donde, además anticipa, que ojalá no ocurra, digamos, pero anticipa la eventualidad de hechos de violencia política selectiva que no hemos visto en el Perú desde principios del siglo, digamos, que se asesinaba a opositores o se asesinaba a a directores de presidentes, a periódicos. directores de periódicos, etcétera. Eso no lo vemos en el Perú desde hace años, digamos, o décadas, pero lo que hace la pestilencia es un anticipo de que algo así podría ocurrir, o sea, es el preparativo para algo así, Así es. porque Son ellos las camisas pardas, te amenazan con eso, claro, son las camisas pardas de los nazis, es claro. exactamente igual, es Entonces, exactamente pre-nazi. ese tinglado derechista, que está absolutamente desprestigiado, que tiene apenas un 8% de aprobación, yo creo que va a generar una situación anímica contraria en el electorado del 2026. Entonces yo creo que el autócrata va a provenir de la izquierda. Entonces ahí sí, sálvese quien pueda, digamos. Entre un autócrata de izquierda y uno de derecha, yo prefiero uno de derecha, digamos, pero que por lo menos respete la economía de mercado. Pero lamentablemente la mediocridad y la inopia del gobierno de Boluarte, no hacer absolutamente nada, porque la tesis es no hagamos ninguna ola para sobrevivir tranquilos hasta el 2026, va a generar que en 3 años la gente esté harta. O sea, lo que ha pasado con el dengue va a pasar con el niño. ¿Tú crees que van a hacer algo? No van a hacer nada. Nada. Va a ser Esto un desastre. es igualito que el COVID, es sálvese quien pueda. O sea, Así es. ya, señora,
usted revise su techo, usted ponga la defensa delante de su casa, junte su botiquín, porque acá nadie viene por usted. Múdese al claro, segundo piso y salve sus muebles, porque por usted no viene nadie. Esa es la sensación que tenemos todos. así es, así es. Y eso va a calar hondo, sumado al tema de la... a mí me alucina cómo el gobierno no entiende y sus asesores no entienden y sus allegados no entienden el inmenso impacto político que ha tenido y tiene los muertos de diciembre y enero. Qué bárbaro, ¿no? No lo entienden, o sea, se cree que es un accidentito nomás que pasó y un costo colateral que la gente va a olvidar y que en consecuencia no va a pasar absolutamente nada con ello. Eso está creciendo en el ánimo y el malestar ciudadano popular, está creciendo. O sea, es que es impresionante, o sea, lo que ha ocurrido ahí es de locos. O sea, alguien se psicotizó en el gobierno para actuar de esa manera, o sea, no se Claro. entiende. Y efectivamente van a tener que responder, si no en los fueros nacionales, donde hay una lentitud pasmosa del Ministerio Donde Público. se, no, donde se percibe un pacto también, pues, Sí, se pues, percibe. Lamentablemente se percibe un pacto entre el Congreso, la señora presidenta y la señora fiscal de la Nación. sí, Y se percibe un pacto porque la señora fiscal de la Nación también tiene sus problemitas. sí. Entonces hay que, Y ahora el defensor del pueblo también, o sea, claro, estamos con el cuadro pero el completo. defensor del pueblo ya venía con Yaya, ¿no? El Sí, problema con la fiscal de la Nación es que la Yaya se le descubre después. claro, Entonces, para que no la toque el Congreso, porque no la toca, teniendo el tema de las tesis, teniendo el tema de la hermana, no la tocan, entonces tienen que tocar a cualquiera menos a la fiscal de la Nación y ella a cambio no organiza una la trata investigación con guantes de decente sobre las seda. muertes. Así es, trata con guantes de seda este tema o con inercia solapa, digamos, el tema de las investigaciones respecto de los muertos, digamos, ¿no? No, y además No, hay una no se ha frase, conocido el texto de los interrogatorios, digamos, pero entiendo que ha no, trascendido que ha sido pues un té de tías, ¿no? yo no conozco, no sé, sí dimos una orden general para que se recuperara el Estado de Derecho, ¿no? Y ninguna yo, y lo que querían los procuradores y los abogados de la defensa de las víctimas era preguntarle por qué dio la orden de meter bala. Claro, Porque lo que pidieron fue que recuperaran los aeropuertos a cualquier costo. Eso fue lo que pidieron. Y eso fue lo que hizo la policía y el ejército. Obedecer sus órdenes. claro, Y cualquier costo significa cualquier costo. claro. O sea, mira, lo que es la Como la matanza de diferencia los hoy, penales, como la matanza de los claro, penales, me resuelven ese problema a cualquier costo. en lo mismo que dijo Alan García en el año 86, los más jóvenes no lo recuerdan. Tengo la Internacional Socialista en Lima y tengo un motín en los penales de los terroristas, usted me debe el penal al costo que sea. Ah, al costo que sea, ya, perfecto. Lo Claro, bombardeo, ¿no? claro, En este caso ha sido lo mismo, pero fíjate cómo se ha manejado en diferentes zonas. Y yo siempre pongo el contraejemplo de Ica. En Ica no hay un solo muerto. Y vaya que la toma de Barrio Chino fue brutal y más kilómetros y duró más de 10 días. sí, ¿Qué hicieron? Detuvieron a 26 personas. Las detuvieron sí, y les dieron juicio anticipado. Todos confesaron ser culpables. Estaban las fotos, los videos, estaba todo. Les dieron una pena por debajo del mínimo legal, 3 años, suspendida, pago de reparación civil. En ICA tener antecedentes penales significa que no trabajas, o sea, es un problema. Y con eso, paz social. así es. Es que esa es la Es manera, otro, esa es la manera, es otro manejo. Pero claro. ese manejo en Ica no fue el manejo de Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? Moquegua, Andahuaylas, etcétera. Y el problema es que en ese otro manejo sí estuvo presente tanto la presidenta como el primer ministro. Y el O primer sea, ministro, con mayor razón, si era ministro de Defensa, o sea en Ayacucho el ministro de Defensa. Y la claro, otra cosa que siempre decimos es que, bueno, antes no había video, pues. Tú no tienes un video, pues, de Putis, de lo que una claro, marca, ¿no? De la comarca, no tienes video. Ahora sí, tienes video de todo, o de casi todo. claro, Y todo el país ha visto cómo se mató en Ayacucho
a un muchacho que cruzaba la pista, saliendo del cementerio. No, O a gente que está... y la respuesta de la derecha frente a eso es: salgámonos del sistema interamericano de derechos humanos. Ah, bueno, es que Ya ya, por eso te digo, ya esa es la la estupidez. ultraderecha, pues, es una vergüenza. Es una Mira, vergüenza para como ti y para escribí en mí que una hemos... columna, deberían leer, aunque sea Francisco Tudela, que es, me imagino yo, su referente ideológico y cultural y moral, y él mismo señala que es inconveniente salirnos del Pacto de San José, o sea, en estas circunstancias, por razones geopolíticas, pero señala que sería un error del gobierno hacerlo. Pero el almirante Montoya, pues, no le entran balas, ¿no? O sea, no le entran argumentos. Los argumentos están reñidos con su estructura cognitiva, digamos. Entonces, lamentablemente, hace eco en buena cantidad de bancadas del Congreso que hoy están desatadas abiertamente en un afán controlista, presupuestívoro, con anuencia del Ejecutivo, generando no se dan cuenta del inmenso daño que están produciendo en términos políticos al país y las consecuencias que eso va a traer. O sea, eso es lo que yo A veo ver, con preocupación. O sea, yo no no, me voy mira, a ir del Perú, a la derecha tú y yo pero no, sí, yo siempre digo, yo me reivindico de derecha, pero de esa derecha, por supuesto. Yo jamás claro, en mi vida he votado por la izquierda ni he sido de izquierda, además, yo soy muy repudiada en la izquierda, claro. pero la derecha siempre tuvo, históricamente, la defensa de los derechos humanos. Así es. ¿Y qué pasó? Rosa María, acuérdate cuando entramos a la universidad, en los inicios de los 80, las grandes banderas de la derecha estudiantil eran la defensa de las libertades y los derechos humanos en contra de las dictaduras comunistas que en el mundo aún asolaban a la mitad del planeta. Y la izquierda estaba en el bando opuesto. ¿Qué Claro. pasó para que la bandera de los derechos humanos la capture la izquierda? O sea, la defección de la derecha, evidentemente, que asumió, o vemos esta infeliz declaración de Lucas Gersi señalando pues que a más derechos, menos democracia. O sea, yo no ¿Qué sé, o sea, pasó? se paporreteó el libro que le hicieron leer y no lo entendió, digamos, No entendió. no O entendió, sea, o sea, yo claramente, puedo creer que, o sea, puedo que es entender una lo que exquisitez leyó, académica, digamos. claro, yo puedo entender lo que leyó, pero se confundió y lo Sí, dijo peor. O sea, claro, exacto. lo dijo peor. ¿Ya? Lo dijo muy mal, porque esa no es la explicación. Pero bueno, No, claro, entonces tú dices, además para un liberal los derechos humanos son más importantes que la democracia. Por último, si efectivamente hubiera efecto globo entre unos y otros, de derechos humanos y democracia, un liberal debería votar por los derechos humanos, no por la democracia. O sea, no, los derechos humanos están antes que la democracia como sistema de gobierno, pero bueno, ya hay liberales de toda la en el Perú también. no, no, yo leo unas personas increíbles, yo soy liberal, y yo, usted no es liberal, usted es un mercantilista. Sí, O claro, sea, claro, o sea, un liberal que cree en el libre mercado no puede apoyar la barbaridad que han hecho con su dedo. así es, Ese es un claro, merca que dice, ser empresario no te hace liberal. Ojo, ojo. exacto, Un exacto, empresario liberal quiere competir, claro. competir. Un empresario merca no quiere competir. Esa es la Claro. gran diferencia. Un empresario de merca es Ada Goray, pues. Claro, no quiere competir. Yo controlo mi, toda la organización del Estado y succiono renta del Estado para mi beneficio de manera absolutamente ilegal, ¿no? Pero además antimercado, porque nadie puede competir conmigo, dado que los privilegios que yo tengo hacen imposible que otro los tenga. Claro. Por lo tanto, yo le puedo poner a esa vivienda social el precio que yo quiera. Esa es la gran diferencia. Por eso no es liberal, no hay competencia. Sí, pues. Tienes que competir para que haya Rosa beneficio al María, consumidor. Sí, Abel. Ay, tenemos que hacer una pausa de 30 segundos. así es. Vamos a No te la pausa, muevas. Rosa María, Nadie y se mueva. continuamos. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.pucp.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Se encuentra conversando con Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca. Adelante, Rosa María. Así es. Y estas ideas las pueden ustedes escuchar todos los días. Los podcasts no duran ni 3 minutos, ¿no, Juan Carlos? Así Son es. cortitos, 3 minutos. Y de verdad que los alinea mucho con lo que está pasando hoy en el Perú y en el mundo. Pero estábamos en el tema de que los derechos humanos, la libertad de las personas es la gran defensa liberal. Y bueno, para ser libre tienes que estar vivo, ¿no? Primer problema. Claro. Y segundo, estábamos hablando de cómo se colocan frente a estas grandes ideas los partidos políticos peruanos. Entonces, un partido que dice ser liberal, no sé, López Aliaga, ¿no? Pero perdón, Fabiola Morales ha dicho que ellos son de izquierda, Social cristianos de izquierda. social cristiano de izquierda. Bueno, muy bien. Lo que son unos conservadores natos, eso es lo que son, y son tremendamente mercantilistas. Claro, Ahora, López Aliaga quiere ser candidato a la presidencia, eso es obvio, sí. pero creo que estos primeros 6 meses no No le le ha están ido muy bien. funcionando. No le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien, no le han convenido para nada, porque no hay 10.000 motos, su piscina fue un desastre, su playa piscina ya la tuvieron que cerrar, en fin, las cosas que ofrece terminan siendo un poco burladas. Está cayendo en las encuestas, no es natural también. Candidato a la presidencia, él lo que quiere es obviamente que Keiko no postule, porque considera Es que van al mismo indispensable. electorado. Es indispensable que no postule porque ella sola captura el 10% pues, del electorado. Claro, Entonces le quita votos al resto de candidatos de derecha y genera un beneficio para la izquierda que en términos relativos crece, ¿no? Y puede asomarse nuevamente a una segunda vuelta en donde ya el factor ideológico importa poco, digamos, ¿no? Según la encuesta del IEP, el 30% de los votantes de López Aliaga en la primera vuelta votaron por Castillo en la segunda vuelta. O sea, porque ya el antisistema y el anti-establishment y el anti-statu quo pesa mucho más que la identidad ideológica que a su vez es muy precaria en el país. claro, y además porque hay que decir algo que es doloroso en la derecha, ¿no? Pero Keiko Fujimori le ha hecho mucho daño a la derecha Sí, peruana. claro. El tema del fraudismo es gravísimo. No, sí. Son esas cosas que tú dices, yo no entiendo cómo no se dan cuenta de lo grave que es esto. No, y Es muy además grave. el mensaje que ha calado en la inmensa mayoría popular andina es que son ciudadanos de segunda categoría cuyo voto importa poco, que hay que anular. Porque eso era lo que se decía, había que anular las mesas en las Anular zonas mesas rurales andinas. enteras, claro, Claro, porque no este, sabes votar, que no porque saben eres un votar bruto, o que habían cometido fraude, ¿no? Abiertamente, que eres un era tramposo. imposible. Si no eres un ignorante, eres un tramposo. Claro, y ese fue el mensaje de las élites limeñas blancas respecto del mundo rural andino. Entonces, desde ahí se empezó a cultivar una sensación que luego, con las matanzas de diciembre y enero, ha cuajado en un sentimiento del sur andino abiertamente contestatario respecto del establishment de derecha que hoy nos gobierna, digamos. Entonces, ahí Obvio. hay un bolsón electoral que la izquierda lo tiene en el bolsillo, digamos. Y con un candidato más potable que Castillo, cosa que no es muy difícil de lograr, yo creo que nos asomamos nuevamente a un albur Claro. político enorme, Y ¿no? eso es, o sea, en Estados Unidos los entienden perfectamente porque dicen, trumpismo, sí, es lo mismo, pero en el caso de Keiko Fujimori, eh, reclutó muchísimo de la élite peruana para su Sí, proyecto de aquí ha habido un fraude. claro, Y se les advirtió, ¿ah? O sea, créeme que hemos hablado, acá no hay ningún fraude, este sujeto ganó. No, no te gusta, no me gusta, pero ganó. así es. El desprecio. Y hubo una columna interesante que se llamaba así, El desprecio, que es la foto de todos los congresistas vacando a Castillo, bien vacado porque había dado un golpe de Estado, pero Claro, victoria, ¿no? sí, Y esa foto se vio en todo el Perú así es, y la gente decía, como, ahora sí mi voto no vale nada. claro. No, no, claro, por eso en las encuestas la mayoría de peruanos cree que Castillo salió por un golpe del Congreso. O Claro, sea, la no derecha hay, no tiene capacidad de imponer su narrativa, o sea, no, ni siquiera eso tiene. Entonces, no, pues, claro, carece de cuadros ideológicos, políticos,
Por eso yo veo con relativo entusiasmo estos nuevos partidos que están apareciendo, que ojalá tengan Ojalá. la Ahora, capacidad pero mira, por política ejemplo, y la potencia de... el tema de la bicameralidad. Si yo soy un partido sólido, me voy a poner a consideración del pueblo. Claro, Y si yo le pido al pueblo su voto y le explico políticamente y hago el trabajo político de irme por todos los pueblos del Perú, a todos los medios, explicando una y otra vez las bondades de mi proyecto, y me peleo por y hago campaña por mi proyecto, ¿qué tengo que temer? claro. ¿Qué tengo que temer? Si soy sólido, eso es lo que hizo Vizcarra. Digo, yo estoy sólido. Si yo le pido al pueblo que vote como yo quiero, va a votar como yo quiero. Vamos a Así es. referéndum. Y organizó un plebiscito de sí mismo. Ya, estos partidos se mueren antes de ir a un referéndum. Ah, no, claro. Y se mueren antes de ir a las regiones a hacer campaña. Eso. A ver, ¿dónde están? No, no ¿Dónde existen, está pues el... mira, APP, Podemos, Avanza País son el epítome Pero ah, APP por lo menos tenía una presencia regional en el norte, ¿no? claro, pero políticamente es inexistente, ¿no? O sea, no tiene arraigo, no, Claro, votan por la franquicia, digamos, ¿no? Por el símbolo, pero no es un partido en términos estructurados, ¿no? claro. No puede ir y decir, bueno, mañana hay nuestro líder, va a hacer un meeting y va a explicar por qué la bicameralidad es buena. Así es. Y Acuña va esperamos 10.000 personas. hace un mitin en La Libertad hablando a favor de la bicameralidad y no van ni 100 personas, ¿no? Claro. Qué maldad, qué maldad. Pero bueno, es la verdad, pues no podemos decir otra cosa porque es la verdad. O sea, tendrías que hacer el trabajo político de explicar, y como saben que ese trabajo no es posible, y además, todo lo que venga del Ahora, y Congreso va a ser... es una lástima, ¿no? Lo que han hecho con la reforma político-electoral, ¿no? La han pervertido, la han desacreditado, yo soy partidario de la bicameralidad Yo también. y creo que ya han destruido la posibilidad de que algo así se instale en el Perú para el próximo periodo electoral, digamos, ¿no? Por O más sea, jaloneos. yo le digo, la inteligencia jurídica del Perú y la inteligencia que hace análisis político, toda está con la bicameralidad, nadie se opone. Claro, Pero eso tienes que bajarlo a la población y explicar por qué es buena. Y eso implica un trabajo político. Eso es lo que el Congreso no quiere hacer. no, claro. Y tú No, no ¿qué te va a puedes hacer? tirar pues Si es 50 artículos de la Constitución sin dar explicaciones. Este congreso es el único en el cual la semana de representación se queda en Lima porque no pueden ir a sus regiones, pues los apedrean. Que también está mal, ¿no? Hay que decir, no, a nadie le deben incendiar su casa, ¿no? Ha pasado por lo menos con 2 congresistas en enero y febrero. Pero es el trabajo de ellos. Hay que ir a los sitios. Hay que salir. Es como si a mí me viene una turba de la pestilencia acá y yo no saliera más de mi casa. Claro, No, tienes que salir, tienes que dar la pelea, tienes que seguir hablando, porque si no, simple y llanamente no hay forma de que logres que se te entienda. Pero bueno, regresamos a las elecciones. ¿Tú crees que realmente este gobierno dure hasta el 2026? yo creo que la mayor probabilidad es que sí. Yo creo que va a durar Ahora, hasta el es 2000. muy precario, ¿ah? Es muy Es precario. muy precario, pero Yo por eso discrepo de la calificación de duro y autoritario, digamos. O sea, yo creo que es muy débil, más bien. Depende del bueno, Congreso en absoluto. Entonces, cualquier cortocircuito que eventualmente surja con el Congreso o cualquier escándalo de corrupción más o menos grave que eventualmente puede ocurrir en el Perú, o sea, yo ya después de los sucesos de los últimos años con Vizcarra y con Castillo, no pongo las manos al fuego, pues mira, por nadie. O sea, yo, si mañana sale un hecho de corrupción que involucra a Dina Boluarte, no me sorprendería. O no, sea, a mí tampoco. ¿Por qué y me si va a ocurre sorprender? algo así, el Congreso la va a tener que vacar. Entonces se produce el adelanto de No, elecciones además, mira, forzosamente. yo sé que son declaraciones interesadas, ¿no? Pero Chimabukuro ya contó todo el financiamiento ilícito de su campaña. Claro, Y no ha pasado nada. Financiamiento ilícito es delito, ¿ah? Y no ha claro. pasado nada. Nada. Ni, ningún problema. De la campaña de ella. Entonces, tranquilito, tú reactivas ese tema, lo vuelves a sacar. Oye, perdóname, estaban a punto de destituirla por su trabajo del Club En Apurímac, el Club Apurímac, exacto. a punto de destituirla. Y ahí sí venía Alberto Táraro a este programa porque era su abogado y discutíamos el tema de los poderes y qué sé yo.
a punto de destituirla. Yo sí creo que en 2025 se la vuelan, porque Así. como el último año no puede disolver el Congreso, y te aseguro que algún congresista quiere ser presidente del Perú, y va a hacer su campañita para ser presidente del Perú, el 25 se la vuelan, ¿no? Porque ya no la necesitan. El No, Congreso la el día necesita que para sobrevivir. el día que la derecha se dé cuenta de que Dina Boluarte es perjudicial para sus intereses electorales, ese día se la vuela. Sí, sin duda. Tiene Sí. que ser Y útil, sin ningún rubor, ¿ah? así digo, no, claro, Les importa poco Dina Boluarte, o sea, no hay ahí un matrimonio, es un sí, matrimonio de conveniencia. así es. Un matrimonio forzado, ¿no? O sea, Claro, los, ustedes se tienen que casar, pero abierto, como un matrimonio de conveniencia, pero abierto. Pueden claro. venir otros, ¿ya? Entonces yo sí creo que esto va a terminar mira, en el año 20, en otras circunstancias yo te hubiera dicho que no, pero cuando yo vi en el año 20 lo que hicieron con Vizcarra en un congreso absolutamente irresponsable, cuando faltaban 7 meses para que acabe el gobierno, primero, cuando se bajan al gabinete de Cateriano, era un gobierno que era evidente que el Congreso estaba en Claro. una conspiración vacadora, ¿ya? Para un acto de sedición, hacerse el Ejecutivo. Era clarísimo, ¿eh? Nadie la vio, pero bueno. Entonces, después fueron consumándose hasta que finalmente resultó y la población explotó. Pero si eso pasara hoy con Dina Boluarte, después de todos los muertos, nadie va a salir a pedir por Dina Boluarte. Ah, no, nadie, no, claro. Nadie. Y efectivamente, si la vacan en el 2025, el Congreso se queda hasta el 2026 igual, porque Y entre que por convocan eso, elecciones y todo lo demás, o sea, y ya se hace prácticamente se... realidad, y se hace realidad la fantasía, pues no sé, de Montoya, de ser Claro, presidente de exacto, la República por un año o por claro. 6 meses. Y son felices. ¿Ya? Oye, pero la Ahora, vanidad, pues, yo coincido con nuestro amigo Augusto, Álvarez Rodríguez, que lo escuché en una charla reciente, él le da un 70% de posibilidad al hecho de que Dina Boluarte se quede hasta el 2026. claro, porque dice que no Yo hay. voy por ahí también, o sea, yo le doy Ya, un 70%. ya. Yo creo que yo le daría el 70% hasta el 28 de julio del 2025. A partir de ahí, Ya sálvese quien cualquier pueda. cosa puede pasar. Cualquier cosa. Yo le daría 2 añitos más, pero no más que eso. Como tú dices, algo que haya un cortocircuito, pero el tema ahí tendría que ser además que ya tienen a su candidato. Y ahí sí el Congreso se mata, pero va a ser difícil que consigan un candidato. O sea, no lo van a hacer pues a Anderson, presidente, ¿no? De la No, claro, República. claro, No. claro, no, ¿Qué es lo que claro. pasó con Sagasti al final del día? No, no, sí, claro, pero ahora lo odian a Sagasti, pues es alucinante a mí estos odios políticos Delirantes, ¿no? Oye, delirantes, perdón. ¿no? A Salvador de Solar, a Francisco Sagasti, al propio Anderson, digamos, en su momento a Julio Guzmán, etcétera, a cualquier opción de centro la aborrecen más que a la izquierda. Mucho más. Pero mira cómo será la vanidad política, ¿no? Bueno, María del Carmen Alba no le quiso ni recibir la banda presidencial a Sagasti, o sea, fue malcriada, pero modales políticos cero, ¿ya? No parecía acción populista de los viejos, porque los viejos sí que tenían modales políticos. Un desastre. Bueno, muy bien, ya. Ahora se ha mandado a hacer su retrato, pues, ¿no? Y Lady Camones, que ha sido un mes con el presidente del Congreso, también quiere su retrato. También quiere sobre todo. Sí, Menos de un mes creo inclusive, pero ¿no? no importa, pero ha sido, pues, ¿ya? Entonces quiere su Claro. retrato. Pero normalmente el que entra le hace el retrato al antecesor, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué? No, esta no me la vas a creer. Mirta Vázquez y Sagasti no tienen retrato, Así. porque a María del Carmen Alba no le dio la gana, pues. Son poca cosa para ella, entonces ni hablar, pues. No, pero Merino sí. Claro. No, Le venido hizo con homenaje y todo. homenaje, con todo, con homenaje. Entonces, hay que decirle al Congreso, ¿qué creen que el pueblo piensa de este mamarracho? Ah, no, ¿Vale? claro. Mira, O sea, ya el Congreso en el Perú venía con una carga pasiva impresionante. Alguna vez Daniela Bugatás me dijo, ¿sabes qué? Al día siguiente de haber juramentado, ya la gente me mentaba la madre en la calle. sí. Solo por ser congresista, digamos. Hoy debe ser el cargo político más desprestigiado del país, sin duda. Más despreciado del país. Yo, Más a veces, despreciado.
no te preguntan a ti a veces, tú quisieras ser congresista, seguramente ustedes quieren ser congresistas. No, ahí me han invitado en la última elección dos agrupaciones, ¿eh? Para ser candidato Pero al ni Congreso. muerto, tú eres mi Yo dije, amigo, yo jamás, no hay forma, o sea, yo no permitiría, dije, mil yo no lo disculpas, pero permitiría. no me interesa, pero ni un ápice, o sea, no, mira, me suicido si tengo que estar sentado ahí escuchando las idioteces que se suelen hablar, digamos, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Además, la Pero, única mira, manera de sobrevivir en mi caso tendría que ser corrupto, porque encima con el sueldo que pagan no me alcanza, pues, o sea, ¿qué voy a ser claro, congresista? Si quiero ser no, congresista honesto, me fregué. tendrías que mocharle el sueldo a todos los Tendría trabajadores. que, sí, a Serías todos un, mis asesores. serías un mochasueldos, qué horror. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Juan Carlos Tampur, se nos ha pasado la hora, son las 9:28. Nos podríamos pasar conversando realmente horas. Además, siempre conversamos así que es lo que normalmente hacemos. No se han, no se ha ofendido a nadie, por si acaso, ¿ah? Solamente estamos haciendo un análisis de lo que está pasando en el Perú. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta del público? Nos ganó la hora, Rosa María. Sí, era sobre la ley Mordaza, pero ya nos ganó la hora. La ley Mordaza, una línea. He firmado una carta, no sé si te la han pasado, Juan Carlos, o no, pero he firmado una carta pidiendo que a Daniel Llovera le concedan el derecho a tener una audiencia pública y que todos conozcamos los argumentos de la persecución que el sodalicio está haciendo contra Daniel Llovera y la conducta realmente sorprendente, voy a decir, del Poder Judicial para resucitar un caso prescrito, Sí, impresionante. ¿ya? Prescrito para No, poder en el acusarlo. Poder Judicial odian a los periodistas. Es claro. peor que los congresistas, ¿ah? Sí, O sea, sí, es sí. una Nos cosa. vamos, Rosa María. Yo vivo desde hace 2 décadas. O sea, yo todos los juicios, que son 18 que he ganado, todos los he perdido en primera instancia. A todos. O sea, porque Todos. en primera instancia los jueces de primera instancia odian a los periodistas. Es una cosa, pero de horror. De horror. Sí, no. Pero Nos después vamos, lo Rosa ganan todos, María. pues. Una barbaridad. Ya no están Muy votando. bien. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Abel. Gracias, Rosa María. Por haber estado con nosotros esta mañana. Nos despedimos. Conmigo será hasta mañana. Chau. Hasta mañana. Chao. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.